Adelante. Ah, Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a La Verdad es Relevante, este programa que hacemos desde Radio AMLO en un esfuerzo coordinado con otras organizaciones, como puede ser la Brigada para la Ley en Libertad, el Instituto Nacional de Formación Política y otras muchas páginas que se nos unen en este esfuerzo para romper el cerco mediático que los medios de izquierda tienen contra estos medios de derecha que solamente quieren hablar o mejor conocidos como los agoreros del desastre, en donde todo lo que está pasando es horrible, pues estamos viviendo el peor momento en México. Bueno, este espacio de la verdad es relevante que agradecemos siempre a nuestro compañero Marco que nos produce, a mi compañero Mario con el cual comparto la conducción, pero sobre todo a los invitados que estén aquí con nosotros para que nos expliquen de una manera sencilla qué es lo que realmente está pasando, porque si solamente nos quedáramos con la información tendenciosa que aparece en periódicos, en noticieros, en la televisión, podríamos realmente pensar que estamos viviendo un momento realmente complicado para la economía del país, para el Ujú, mismo país en muchos sentidos. Y por eso el día de hoy estamos muy contentos porque nuestro economista de confianza, el ujú. doctor Oscar Rojas, nos va a hablar de la economía de las cosas, compañeros, porque ustedes sabrán, en días pasados tuvimos aquí pues ciertos asuntos con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recuerdan que el fin de semana pasado había esta amenaza de los aranceles y que hubo una andanada de noticias en realidad preocupantes y que, como siempre, la derecha intentó instalar esta narrativa del Ujú. miedo, del desastre, de vayan a comprar dólares y todo lo que normalmente pasa cuando hablamos de cosas que de pronto a lo mejor no son temas que de manera general podamos comprender. Luego dicen economía y pareciera que nosotros no sabemos de qué se está hablando, pero bueno, hoy tenemos, insisto, la fortuna de que nuestro compañero Oscar Rojas, como ya dije, nuestro economista de confianza, esté aquí para platicarnos exactamente qué significa esta nueva política, la cual a lo mejor podemos entrar o no, no lo sabemos, ¿no? Al final, en este momento, todos estamos con la información de que se para esta amenaza de aranceles del 25% para productos mexicanos, pero nos interesa muchísimo, Oscar, y te agradecemos que estés el día de hoy con nosotros, que nos expliques realmente qué era el escenario más catastrófico de haber ocurrido lo pasado, pero sobre todo que nos ayudes a comprender exactamente de qué estamos hablando, porque Ujú. de pronto solamente escuchamos Claro. aranceles y decimos, todo va a costar más caro. No, ahora en Ujú. lugar de 100 pesos no me van a alcanzar, pero Claro. implican muchísimas otras cosas. Entonces, Sí. bienvenido a este espacio de La Verdad es Relevante y te dejamos a ti la palabra explicándonos si nos puedes ayudar primero. Yo pensaría explicándonos qué es la economía, porque luego pensamos Ujú. que Sí. economía literalmente es cuánto dinero traigo en mi bolsillo y implica Exacto. muchísimas más cosas. O esta palabra grandilocuente que ocupan luego muchos especialistas de el mercado. El Sí. mercado como si fuera una cosa abstracta de la que no pudiéramos tocar. Entonces nos ayudarías mucho y otra vez gracias por estar aquí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mario. Qué gusto estar aquí. Y pues la verdad es que sí es un tema muy importante porque precisamente creo que estamos también ahorita en un momento de pasar, como bien decías, de esta visión de la economía como economía cotidiana, que existe también, por supuesto, pero pues que es nuestra experiencia inmediata y eso es a lo que nos lleva en primer lugar todos estos temas, pero saber que en realidad pues los seres humanos estamos haciendo en colectividad un montón de actividades sociales, ¿no? Que esas actividades sociales son la forma en la cual reproducimos nuestras formas educativas, las escuelas, y empezamos a hablar ya cada vez más expansivo de todo lo que define mi realidad. Entonces, economía en realidad es una ciencia que se encarga de analizar cómo se organiza una sociedad en ese sentido, o sea, cómo se reproduce cultural, políticamente, pero entendiendo pues dónde está colocada
en su potencia económica, vamos a decirlo, en su capacidad de producción, porque una economía que no tiene capacidad de producción tiene crisis, y si tiene crisis social inmediatamente, impactos muy serios, ¿no? Entonces, ahí es como uno de los del corazón de donde le medimos la salud de una sociedad, ¿no? Básicamente. Y bueno, recordando que de los primeros economistas eran médicos en realidad, ¿no? Porque el cuerpo humano representaba un sistema complejo de diferentes órganos que entre sí mismos hacen funciones y que tienen una complejidad, una dinámica ahí de la reproducción, insisto, de la vida misma, ¿no? Entonces, en este sentido es que yo proyecto la economía, ¿no? O sea, es esa ciencia social, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que desmontar es que la economía es inmediatamente la ciencia neoliberal. ¿Qué es esta ciencia neoliberal? Pues es simplemente que lo que en los medios de comunicación se desarrolló siempre, hasta en el lenguaje de los académicos, el lenguaje de los reporteros en los medios también, ¿no? Me refiero a los periodistas especializados en la materia, todos agarraron una especie de visión que eran los lentes, pero de los intereses del sector privado. Y quedó obnubilado lo que pasa en el sector público, el sector estatal, pero todavía más la verdadera fuente de todo, lo que pasa en el sector social, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viviendo es precisamente la amplificación, ¿no? Pasar de esa visión particular de economía como sector privado, y es donde aparece el clásico fantasma de los mercados, ¿no? Los mercados están nerviosos esta mañana, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo el mundo se aguanta, ¿no? Porque ellos son la soberanía, de hecho, ¿no? O sea, de facto se le da en el modelo neoliberal la soberanía de última instancia a los mercados, que nos suena abstracto, pero en realidad son, el dato no recuerdo específicamente, pero más o menos 250 familias que controlan el capital social global. Entonces, bueno, ahí hay todavía temas, pues, ¿no? De la economía que necesitamos ahorita amplificar, es decir, tenemos que construir, que eso es pues lo que estamos dedicados en el curso de Economía para No Economistas o en las diferentes trabajos que estamos realizando también dentro de la academia, de amplificar la visión de la economía a volverla a conectar como economía política, no como economía secas, sino como economía política, pues, ¿no? Saber, pues, que las relaciones económicas no es un asunto nada más de eficiencia, sino que ahí hay relaciones de dominio, ¿no? Y ahí, si no las tomamos en cuenta, pues, podemos decir muchísimas cosas en las conferencias y no vamos a estar hablando de las posibilidades reales, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva lo posicionaría esto en un contexto como un sistema planetario de conjunto, donde los diferentes estados van a tener diferentes capacidades productivas y diferentes capacidades de consumo. Entonces, imagínense ustedes que la economía del planeta es como una pecera, y ahí si tú bajas el agua de este lado, aumenta de este lado, es decir, hay un impacto, hay una integración ya de facto en la economía mundial. Entonces, el que un país pueda exportar significa algo. El que de repente le metas un arancel a ese flujo quiere decir que ya estás interviniendo de alguna manera, es decir, no estás de acuerdo, es como de repente, oye, pues ya no hay agua en el río, pues ¿cómo? Pues es que unos kilómetros arriba alguien, un privado, le cortó el paso, ¿no? Y ya está ahí redirigiéndola para sus regadíos, entonces impactó en otro espacio de la economía. Entonces aquí el arancel, en pocas palabras, significa que una nación en particular toma una decisión de cerrar sus fronteras, de protegerse para intentar producir, intentar avanzar en la industrialización, ¿no? Entonces ahorita Estados Unidos está necesitado de reindustrializarse, y su primera reacción fue aranceles, es decir, frenarle a la competitividad, particularmente de China como su competidor principal. Qué bonito, la verdad es que qué bonito nos estás explicando la economía, querido Oscar, porque en realidad, híjole, si hubiera tenido estas clases de economía que tú nos estás dando ahorita, híjole, qué diferente sería
o seríamos muchas personas con relación a enfrentarnos a todos estos términos económicos. Porque hay que decirlo, ¿no? La economía pues tiene su complejidad ya, digamos, en cierta manera con relación a todas las categorías, a todo lo que se Claro, ve precisamente. Pero, por ejemplo, este tipo de introducciones nos hubieran servido mucho a nosotras y nosotros en los diferentes niveles escolares para poder entender de una manera mejor la economía, ¿no? Y precisamente eso es lo que yo te quería preguntar, Oscar, porque fíjate que, además, espérame tantito, déjame hacer este comercial que tú ya iniciaste con ujú, relación a las sesiones de economía para no economistas, que todas están en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y ya está próximo a terminar este primer ejercicio de este diplomado de economía que es fenomenal. No se lo pierdan, ahí están todas las sesiones y pues bueno, después de este comercialote gracias, que me gracias. eché, la verdad, Muy es, agradecido. yo te quería preguntar, Oscar, fíjate que estábamos viendo todas las reacciones de estos señores de los mercados, ¿no? Porque es como el sobrenombre de todos estos señores, ¿no? Eso. Que manejan Ujú, el dinero, ¿no? Es el gran mote para esconderse de lo que verdaderamente son, y ahí vemos el ligue que tiene la política con la economía directamente, ¿no? Entonces, no podemos separar estos dos claro. términos, ni la cuestión social, ni la cuestión cultural, o sea, no se pueden separar. Ujú, Y en ese sentido, Oscar, yo me preguntaba, mientras estaba viendo todas estas cuestiones, ¿qué consecuencias iba a tener lo que son los aranceles claro. que estaba imponiendo Estados Unidos a México, que es el 25%, también a Canadá, qué consecuencias iba a tener el 10% con China y por qué está chocando el modelo neoliberal que promovió Estados Unidos a partir de los años, digamos, implementándose desde 1970 con el golpe de Estado de Salvador Allende, bueno, más paradigmáticamente con el golpe de Estado en Chile, Ujú, con el asalto a la Casa de Moneda y la muerte del presidente Salvador Allende. Y ahora estamos viendo algo, el proteccionismo. ¿Qué está pasando ahí, Oscar? ¿Por qué ahora es proteccionismo? ¿Qué no es eh, libre mercado? ¿Qué no? ¿Qué El pasó? rebote del libre mercado ahí está. ¿Qué nos dice todo esto, además de la industrialización de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en la economía? ¿Por qué está tan Claro, loco? pues fíjate que es una cosa paradigmática. O sea, siempre, por ejemplo, en la historia de la ciencia, las paradojas son las que llevan a la búsqueda, ¿no? A la investigación, qué es lo que está pasando realmente. O sea, cómo es posible esto que bien señalas, ¿no? Que el otrora expositor máximo del libre mercado ahora es hiperproteccionista, porque no solamente se trató de aranceles a México, sino a Canadá, a la Unión Europea, a China, etcétera. O sea, incluso, y este es un detalle que no se propagó en la prensa con fuerza, pero hay este plan del secretario del Tesoro, de un arancel universal, o sea, parejo, ¿no? En el sentido de decir, a ver, es que yo ya soy el otrora economía avanzada, en crisis y ahora les voy a cobrar renta, ¿no? Por eso la narrativa de nos deben y que no sé qué, porque quisieron haber explotado mucho más de lo que ya hicieron. Entonces viene esa paradoja y que lo que en realidad para mí significa o empezaría a enunciarlo en el sentido de que, pues, como se dice tradicionalmente, ¿no? Nada es para siempre, ¿no? Nunca digas nunca. ¿Por qué? Porque toda la realidad está en permanente movimiento y eso nadie puede evitarlo, porque esa es nuestra constitución ontológica, filosófica, básica, pues, ¿no? Nuestra existencia siempre ha sido movimiento permanente. El capitalismo tuvo la fuerza en su modelo ideológico de impactar de tal manera, así como un cristalazo, que generó la mitología de que, del contrario, de que nada se mueve y que todo, y que además es imposible cambiar cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí esta paradoja de que Estados Unidos ya sea hiperproteccionista significa pues que aquel imperialismo norteamericano que inició en 1944, derivado de la Segunda Guerra Mundial, ya llegó a su fin.
O sea, tuvo ya su proceso completo, por lo tanto ahora hay una nueva pregunta geopolítica, porque no es la primera vez que transitamos de un país hegemónico a otro. Antes fue con respecto a Gran Bretaña, ¿no? Y antes con respecto a Holanda, por ejemplo, en algún momento fue país dominante también, España, ¿no? Entonces siempre hay un proceso de remoción, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando ahora, pues, ¿no? O sea, Estados Unidos está necesitando todo lo contrario porque en su intento por perseguir la gloria a través del control financiero en Wall Street, se desindustrializó. Y entonces se vio totalmente vulnerable frente a China, que además no es un detalle menor, pues lleva desde 1949 haciendo una revolución comunista y ha tenido distintas fases de evolución de su economía a gran escala. Y ahora pues están preparados para muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, implica pues el momento en el cual la narrativa de Estados Unidos como país hegemónico se disuelve ya, ¿no? O sea, por eso es el Make America Great Again, ¿no? Otra vez porque ya no lo eres. Y creo que eso es una buena noticia desde esa perspectiva, porque pues nos habla de que ya, ahora sí que se abrieron las inscripciones, no en el sentido de decir, ahora yo quiero ser el nuevo poder hegemónico, no, sino aquí lo que se está planteando es de que lleguemos a un momento histórico donde disolvamos la necesidad para funcionar como economía mundial de un gendarme único. Oye, Oscar, a mí me gustaría en esta clase de pedagogía que nos estás hablando de economía, muchos de los comentarios que hubo ahí en la República de Twitter este fin de semana hablaban pues de lo que iba a significar estos aranceles para la economía de México, ¿no? O sea, planteaban un escenario catastrófico, ¿no? Y eso Claro. tiene que ver mucho a razón de que si bien es cierto, pues son nuestros principales socios comerciales y eso también, ¿no? Eso es una realidad, no vamos a Por negar que supuesto. evidentemente eso es una realidad, que desde el Tratado de Libre Comercio, pues se veían estos riesgos, ¿no? De depender tanto de otras economías y por eso también el Plan México, que ahora está impulsando la doctora Claudia Sheinbaum, que nos lleva a esta parte en donde se nos deja de ver únicamente como mano de obra barata, ¿no? Porque Claro. normalmente a eso es lo que se había trasladado la industria de México, a mano de obra barata, pero también me gustaría que nos explicaras aparte, porque yo sé que yo te pregunté ese mismo fin de semana y en la República del Twitter, ¿no? ¿Cuál sería como la consecuencia más grave de que se hubieran hecho realidad estos aranceles? Porque al final yo creo que todos sabemos cuál es el estilo de gobernar de nuestro vecino del norte y sabemos que esta no va a ser la primera vez en donde vamos a tener que estar sorteando, ¿no? Como país sus amenazas, porque mañana se podrá despertar con otros intereses y Claro. volver a amenazar. Y entonces, afortunadamente, tenemos a la mejor presidenta en el peor momento porque Ujú. tenemos que Sí. enfrentar a este gobierno, pero empezó también una campaña que a mí me parece importante, ¿no? Y hasta que el más grande fan de Coca-Cola en este país, que ustedes aludan quién es, ¿no? Un escritor gordito que dirige por ahí. Bueno, hasta ese más grande fan de la Coca-Cola dijo que sí, que también esta era una oportunidad de cambiar al consumo local, ¿no? Y que yo también creo que es una parte muy importante que mucho en la red se desató y que se implementó el asunto de vamos a empezar a consumir, independientemente de que no entren estos aranceles, también es importante ya voltear a una economía local, Total. voltear a esta economía circular en Ujú. donde evidentemente, ¿no? Porque yo quiero que nos expliques una cosa. Yo fui de las compañeros que en redes sociales ponían, pues sí, en lugar de ir a comprar a Walmart, hay que comprar en la tiendita de la esquina. Sí. Y entonces hubo una andanada de especialistas en economía, que en ese momento yo creo que cursaron la carrera, en donde decían que esa era una mala estrategia, porque si Walmart no vendía, entonces iba a correr a Sí, sí, a sí. los empleados de México, ¿no? Ah, Empezó como esta contranarrativa que si tú la escuchas así, pues tiene sentido, ¿verdad? Pero yo quisiera que nos explicaras un poquito más a fondo cómo funcionan estas grandes transnacionales, porque al final sí o sí, el que nosotros no dependamos
y tengamos una economía local, evidentemente nos fortalece porque nos pone en otro momento. Pero Ujú, también, ¿qué tanto es cierto que si yo dejo de comprarle a Walmart o si dejo de comprar mi Coca-Cola, todos ujú. los empleos de la Coca-Cola del país, pues pasarían al desempleo porque nosotros fuimos a comprar en lugar de Coca-Cola, jarrito, no sé, lo que tú quieras. Voy, ¿no? Hay que comprarle a Pascual, eso sí es cierto. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa en estos escenarios? Porque parece que solamente es blanco y negro, ¿no? O sea, Ujú, o sigues comprándole a las grandes potencias para que sigan poniendo aquí sus empresas y les den empleo a los mexicanos, o ujú. no les compres y se van a ir, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Sí, pues esa es siempre ha sido de la economía tradicional o estándar, lo voy a llamar así, este asunto de que cuidado, porque cualquier movimiento puede impactar y generar una crisis, ¿no? O sea, ese es lo que es la tónica, pues, ¿no? O sea, la creencia base de todo esto, ¿no? Y esto además es porque siempre existió la narrativa también de que el que mejor hace el trabajo es el mercado en sí mismo y que cada vez que el Estado interviene, entonces interviene erróneamente, pues, ¿no? Entonces, una ineficiencia de principio, y ya ni se diga, ¿no? La actividad de la gente, y en este caso, por ejemplo, creo que cuando uno determina dónde consume, ya estamos hablando, decíamos, no podemos separar economía y política, y es una decisión de consumo también, no en el sentido de la eficiencia neoliberal, sino es una decisión de consumo en el sentido político, porque claro que yo tengo que tener conciencia de qué contiene lo que estoy consumiendo. Porque uno de los grandes principios de la economía social, pues es de que yo no nomás consumo el producto en sí mismo, sino consumo la forma en la cual fue producido. Entonces, si este trae la vibra de la explotación, va a estar contenido ahí en ese acto de consumo. Si viene de una cooperativa, pues va a tener ese otro contenido. O sea, eso es una realidad también, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, primero, creo que no estamos en condiciones de articular el consumo de tal manera que pueda determinar la producción, porque como son economías consumistas, todos traemos una inercia, además de consumo. En este sentido, porque como estamos en jornadas laborales extensivas, ese es donde penetra la forma de consumo rápido, que es el más dañino y masivo, ¿no? A mí me gustó mucho cuando salió lo de los sellos, porque pues, nos dimos cuenta que lo que las empresas transnacionales estaban haciendo era simplemente disminuir el valor del salario. No me refiero al numerito que nos reporta año con año la CONASAMI, sino el valor real, porque en lugar de nutrientes que puedo tener yo de la milpa, por ejemplo, pues tengo exceso de sodio, de grasas saturadas, es decir, mi calidad de vida va reduciéndose y lo que el sistema capitalista busca no es la jornada laboral por día, sino la jornada laboral por vida. Y mientras menos, más ganancia tiene el capital. Ese es el gran problema. Y aquí, por ejemplo, en lo de los aranceles, para responder ahí particularmente el efecto inmediato, pues tiene que ver con que cuando hay aranceles, el consumidor, hay de dos, ¿no? La empresa hace una de dos, o transmite ese aumento de costo a los precios finales y entonces le afecta al consumidor y paga mucho más al año por su consumo regular. Creo que había una medición por ahí, ¿no? De $8,000, una cosa así que le impacta, pero al mercado estadounidense de consumo. Y de este lado en México, ahorita que señalaste también el Plan México, como nosotros estamos más atentos ahorita, y que eso es importante también dentro de esta figura, de no olvidar que todo que es consumo al mismo tiempo también es producción. Y hoy, por ejemplo, en la mañana se anuncia el chip, que México haga chip, tecnología avanzada. ¿Eso qué significa? Que quieres diversificar tu forma de consumo, perfecto. Pero ya hoy el anuncio de diversificar también la forma de producción es ya el modelo completo, pues, ¿no? Y esto es muy importante. O sea, la marca hecho en México, no nada más en el sentido del consumo, sino el de la producción, y eso implica la tecnología y el dominio de la tecnología, ¿no? Entonces ya estamos viendo hacia otro lado. ¿Qué iba a pasar suponiendo que los aranceles sí se hubieran aplicado o que esta amenaza esté ahí?
tendría impactos dentro de Estados Unidos, porque ahí depende, lo que Estados Unidos está haciendo en realidad no es de que ese dinero nuevo que va a agarrar por aranceles necesariamente lo vaya a transformar en base productiva, sino que lo que está haciendo también es llenar un hueco de presupuesto a ver si puede entrar por aranceles para bajarle los impuestos a los capitalistas en su suelo. Entonces, ese movimiento es muy arriesgado, pues, ¿no? Porque ya se ha demostrado de que, pues, mientras más desigual todo, pues, en algún momento lo que estás precipitando es una crisis financiera al estilo 2008. ¿Y en México qué iba a pasar? Bueno, pues hay mecanismos también para no caer en pánico precisamente, para eso es la estabilidad macroeconómica, y ante el aumento de los aranceles se hubiera devaluado un poquito el peso, de tal manera que hubiera equilibrado, porque a la hora que tú devalúas, tú eres más barato en el exterior y vas a tener más demanda, entonces compensas ahí tu estructura, ¿no? Solamente tienes que administrar también mediáticamente, pues, qué significa una depreciación de esa naturaleza, es decir, que no deviene de la crisis, sino deviene de un ajuste comercial, que es distinto, ¿no? Y entonces, lo único que iba a pasar, o lo que estamos ahorita sintiendo con esta amenaza arancelaria, pues es de que nos puede retrasar el desarrollo del Plan México. Pero es un asunto de retrasar. Para mí lo importante es que ya esté claro el punto y avanzar, ¿no? Saber por dónde ir. Entonces creo que eso es lo que estaría teniendo como problema si se ejecutaran esos aranceles. Pero pues tenemos, desde mi punto de vista, de forma virtuosa, de que esta crisis que se vivió en el mítico fin de semana de los anuncios arancelarios, pues está provocando esto que estamos comentando, ¿no? Acelerar el Plan México significa tener claridad de que hay que recomponer no solamente nuestro mercado de consumo, sino nuestro mercado productivo. Oye, Oscar, entonces nos estás diciendo que los economistas chumelizados hubieran pedido comprar dólares de nuevo, porque no, ante este pequeño ajuste del precio del peso contra el dólar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pareciera que esa podría haber sido la narrativa en ese momento, ¿no? Ya más Claro. allá de la broma, Oscar. Oye, fíjate que estaba viendo de que, pues evidentemente México política y económicamente está yendo, digamos, eh, quiero ponerlo en perspectiva, porque quiero saber si México está yendo a contracorriente de la perspectiva política, económica del planeta o va Mm, de acuerdo a esta perspectiva política económica, porque hemos visto, por ejemplo, el Plan México, sí. ¿no? Y el Plan México tiene que ver con una serie de inversiones de industrialización también del país. En ese sentido, tiene que ver en la inserción de mucho capital, Mm, bueno, de mucha inversión en ese sentido, a sectores que tienen que ver con innovación tecnológica, que tienen que ver con producción de ciertas manufacturas, mm, de producción inclusive de cuestiones digitales. mm, Estábamos viendo en una mañanera, bueno, en la mañanera de hoy, que se está viendo lo que es la producción de chips y aditamentos con semiconductores, ¿no? De esta calidad precisamente tiene la industrialización del Plan México. Y quería mm. saber esta primera parte y también quiero saber si, por ejemplo, esto se adecua a lo que se pensaba en otros días de que esta revolución económica del capital y de las fuerzas productivas tenían que ver con sacar precisamente a empresarios de la fuerza productiva. ¿Qué está pasando en la teoría económica con relación a esto, con Mm. relación al Plan México? ¿Sí se está haciendo la revolución? ¿No se está haciendo la revolución? ¿Cuál es la perspectiva económica que tenemos ahora para pensar ¿hay nuevas categorías? ¿No hay nuevas categorías? ¿Qué Claro. estamos pensando también desde el marxismo ahí, Ujú. Oscar? Sí, pues de hecho siempre van a surgir nuevas categorías de acuerdo a las nuevas experiencias inéditas que van ocurriendo. De hecho, siempre estamos como responsabilidad, diría yo, ética,
pues tener que renovar si mi aparato categorial realmente describe lo que está pasando en la realidad. Y justo eso es lo que ahorita también estamos en ese tránsito, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las cosas más importantes que pasaron en la ciencia económica es que ha regresado el Estado como un actor real y deseable y reconocido, ¿no? Fue totalmente expulsado de las clases, ¿no? De la currícula, ¿no? Todo aquello que sonara a Estado era visto pues como anticuado, ¿no? Y además pernicioso. Entonces ya ahí al regresar al Estado, regresa otra vez ya la política. Aquí lo que estamos haciendo desde el marxismo es que una vez que ya tenemos la economía política, bueno, pues entendemos la complejidad, pero falta un grado además de decir, bueno, pero ¿para dónde es la tendencia posible que nos dirija correctamente? ¿No? Que esa ya sería la crítica de la economía política porque se sitúa históricamente en el momento, se reconoce que tiene capacidad de agencia para producir la propia realidad, que es lo que la 4T, por ejemplo, a la hora que se enuncia humanismo mexicano, de eso se trata. Le vamos a contribuir a la nueva economía mundial con esa energía, ¿no? Entonces, esto lo digo para enunciar de que sí hay un retorno a toda esa complejidad de la ciencia y por eso hemos estado también ensayando pues estas nuevas dinámicas. Sobre todo lo más importante es saber que es un sistema de conjunto, pues, ¿no? Que si se ve por partecitas va a producir espejismos muchas veces, ¿no? Entonces hay que verlo de forma conjunta y que esto obviamente que no nada más es así como porque nos gusta la complejidad, que también, ¿no? Sino porque precisamente la tendencia muy clara desde el siglo XXI, desde que empezó el siglo XXI, ha sido a lo que se constituyó y ahorita conocemos como los BRICS. ¿Qué son los BRICS? BRICS, pues ya ven que es la conjunción de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, ¿no? Pero ya son los BRICS Plus y ya entró Irán, por ejemplo, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, es decir, va ampliándose y hay una serie de capas también que están alrededor queriendo entrar a ese mecanismo, porque es un mecanismo de cooperación, nadie está obligado a nada ahí, de hecho la característica es que la colaboración no implica condicionantes en tu forma de gobierno, es todo, ¿no? Que es cero intervencionismo, que es lo contrario del consenso de Washington precisamente. Entonces, los nuevos países, sobre todo África, que ha estado, por ejemplo, muy cercano del gran proyecto de los BRICS, que es liderado por China, la ruta y la franja de la seda, es todo una nueva perspectiva de que los países, cuando se relacionan económicamente, no necesariamente tiene que haber un ganador y un perdedor, sino que puede haber una contribución mutua entre las distintas necesidades económicas que tienen los países en infraestructura, en capacitación, en tecnología, por ejemplo, ¿no? Acaba de pasar lo de DeepSeek, la inteligencia artificial, que no solamente significó un ahorro de 95% en los costos de lo que le cuesta a los norteamericanos, sino que el código tecnológico es abierto, entonces estás tú transmitiendo tu tecnología de forma abierta, entonces eso es una novedad total. ¿A qué voy con todo esto? Que el gran principio, la hipótesis geopolítica de lo que estamos viviendo, es que en realidad toda la actividad económica que tuvimos durante el siglo XIX y XX es el perfeccionamiento de una capacidad ampliada mundial de cooperación. Es posible la cooperación. O sea, se va socializando más porque cada vez más vemos que incluso dentro de un automóvil hay partes que se hacen en varios lados del mundo, ¿no? Por eso lo de los aranceles también aquí era una locura porque hay partes intermedias de los automóviles que pasan varias veces la frontera. Entonces, imagínense lo que hubiera implicado ese balazo al pie, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, hay una gran capacidad de eso, potencial, pero todavía está intervenido por una forma monopólica de la moneda, es decir, el sistema dólar, de donde sale el crédito. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ahí es donde está la batalla. La tendencia es a la soberanía en general. Eso es lo que están peleando los BRICS en lo general. Y México, con la cuarta transformación, sin pertenecer a los BRICS, también uno de sus componentes esenciales es reconocer la soberanía como un presupuesto esencial para el nuevo modo productivo que se puede construir.
Por eso el presidente López Obrador, por ejemplo, en un discurso que están conmemorando, me parece, el natalicio de Simón Bolívar, hablaba pues de que México y no puede pensarse tampoco solito, sino que hay una gran posibilidad de que América como continente pueda pasar a una condición en la cual haya una explosión productiva, no antes vista, ¿no? Pero que la condicionante es que todo mundo se reconozca soberano. Por lo tanto, se desactivaría lo que estamos viendo ahora con el trumpismo, por ejemplo. Pero eso va a ser la batalla, ¿no? Saber y decirle a los estadounidenses, bueno, tú lo estás intentando el MAGA, pero mira, los datos y las problemáticas son estas, pues, ¿no? Y de puro firmar ahí en la oficina oval, no vas a resolver el problema económico, ¿no? Oye, Oscar, entonces, fíjate que a mí me llamó mucho la atención que inmediatamente pasó este fin de semana de, de amenazas y firmas y también hubo una respuesta de Rusia, ¿no? Hubo una respuesta también del mismo presidente de Rusia que dijo que las puertas abiertas, ¿no? Para quien quisiera Bienvenidos, participar claro. allá, ¿no? Bienvenidos todos, pero al final pues sabemos que eso implica muchas decisiones, ¿no? El ser vecinos de Estados Unidos implica muchas decisiones porque yo me quiero poner otra vez por los compañeros y compañeras que nos están viendo, porque si estuvimos muy atentos durante todo este fin de semana e incluso el lunes, en verdad había un sentimiento de patriotismo increíble de nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, ¿no? Y si nos quiere poner el 25% de aranceles, yo, ¿sabes qué? Me imaginé que fue una cosa así como cuando se expropió la industria del petróleo, ¿no? Que dijimos, tenga mi dinero, presidente, si necesita dinero para pagarles, tome, aquí está mi dinero. Ahí va Siento que aguacate, ahí va. vivimos, ¿no? Siento que vivimos un fenómeno muy parecido el fin de Claro. semana, porque en realidad, diría la misma presidente, hay unos mareados que estuvieron por ahí, como siempre, de traidores a la patria, pero en general, el sentimiento de los mexicanos era, no vamos a permitir que se nos quiera chantajear con algo más y sobre todo tampoco vamos a permitir que pues, las extradiciones, ¿no? Sean también una moneda de cambio, ¿no? Con nuestros compatriotas que están allá, que bien ha explicado la presidenta, si bien el 20% de su sueldo lo mandan en remesas, el otro 80% se queda en la economía de Estados Unidos. También nuestros compañeros migrantes sostienen esa economía, aunque les duela a los Claro. estadounidenses, porque hay 35 millones de compañeros allá. Pero este fenómeno que yo quiero, porque yo sé que tú estuviste muy activo en redes sociales, ¿no? Ese fin de semana, porque estábamos leyendo todo lo que estaban poniendo todos. Eh, Me parece que también nos pone en otra situación en el país, ¿no? Porque también tú, como decías, ¿no? Si hubiera pasado los aranceles y si tuviera que haber depreciado el peso, se tendría que ganar la narrativa de es que, porque todos vimos inmediatamente a los agoreros del desastre decir, ah, ya bajó el peso 0.5 centavos, estamos viendo ya el desastre económico, ¿no? O sea, sin dar Eso. ningún contexto, sin decir nada, ¿no? Simplemente ellos están ahí como les encanta, porque en realidad pues eso es información real, pero les gusta no dar Claro. contextos para entender por qué se tenía que hacer, como ahorita nos lo acabas de explicar tú de manera muy sencilla, pero que nos pone, insisto, y que pone, yo creo que también lo mencionaba la presidenta en uno de sus discursos que dio el mismo domingo, que ella no se sentía sola ante esta amenaza, ¿no? Que sabía que había un pueblo atrás respaldándola, porque se veía hasta en el ánimo en las calles, porque evidentemente fue un tema que pasó de la República del Twitter y que también en la calle andábamos comentando, ¿no? De qué va a pasar el lunes, estábamos con Claro. expectativa, pero insisto, que nos pone en otro momento con un gobierno que sabemos que no está esperando simplemente las indicaciones del imperio, sino que ya estamos en un momento desde el expresidente Claro. Andrés Manuel López Obrador, en donde sí es un papel de iguales, ¿no? Y por eso siempre Ujú. nuestra presidenta, la doctora, habla de cooperación sí, subordinación nunca, que nos Ujú. permite, yo creo, si hasta en el peor de los casos, Oscar, y por eso yo quisiera que tú como economista nos dijeras, pues si tuviéramos que enfrentar
que en algún momento se llegue a algún tipo de arancel por X cosa, yo creo que este momento el gobierno está fortalecido económicamente para Claro. soportar un embate de este sentido, pero sobre todo ideológicamente y la narrativa, creo que sería el mejor momento para afrontar esta amenaza, porque hoy el pueblo de México respalda en un 81% cómo ha manejado el gobierno esta crisis. Sí, no, no, lo has dicho de forma magnífica y es un fenómeno muy interesante porque, por ejemplo, Trudeau es más débil, pero porque no tiene la base social, ¿no? Y acá, pues tenemos además una cuestión histórica extraordinaria para estos tiempos por este 81%. Es decir, porque hay totalmente un entendimiento colectivo de que se está en la batalla, o sea, de que se está avanzando decididamente, ya dejando atrás pues, lo que fue el sistemático sabotaje de las élites previas, ¿no? De la mafia del poder, como se le decía en el movimiento de forma tradicional, y que precisamente pues ahora estamos en otro momento justo, ¿no? Y pues de volada todo el mundo siente, además empieza a inflamarse el pecho, porque además es el enemigo común e histórico, ¿no? O sea, ya nos quitaron la mitad del territorio en algún momento, no pocas intervenciones, ¿no? Y además todo esto que compartimos de la economía migrante, como bien señalabas, si se hacía el cálculo, ¿no? De algunos institutos, si la economía migrante fuera una economía en sí misma, sería la quinta más grande del mundo. Y que, por supuesto, hay muchos elementos para sostener que, por supuesto, no hay nada más valioso en la economía mundial que la fuerza de trabajo. Quien diga que el capital es que lo está viendo desde la visión del sector privado, pero en realidad el que crea, el que es fuente orgánica de la energía económica, pues es el trabajador. Y pues obviamente que la narrativa de convertirlo en delincuente, pues es poco menos que cinismo, ¿no? Porque pues incluso hasta es de beneficio propio, pero hay esta persecución, ¿no? Porque además la economía capitalista pues tiene esta característica también histórica de racismo, ¿no? De clasismo y todo esto. Y ahí sigue funcionando, pero justo ahora, desde el 2018 para la fecha, pues hemos tenido una expansión de esa práctica de permanente dignidad, ¿no? De dignificación del pueblo, que es muy, muy importante. Y ahorita está en un momento excepcional, ¿no? Es decir, ahorita mientras más sanciones quieran poner, más nos vamos a unir. Y un pueblo más unido en ese sentido puede atreverse a hacer saltos cualitativos un poquito más arriesgados, ¿no? Y eso nos lleva en última instancia, y quisiera decirlo de esta manera, recordar que las sanciones de Estados Unidos, en su momento, por supuesto que han afectado, pero recientemente resulta que a todos esos lugares donde empieza a amontonar sanciones, se ven en la necesidad de responder con alternativas. Eso, es decir, los lleva a buscar de forma más acelerada nuevos horizontes, ¿no? ¿Qué es lo que ya está haciendo México? Cuando se cayó la pandemia, bueno, mejor dicho, cuando la economía cayó derivado de la pandemia, cuando se detuvo todo el proceso, gran parte del proceso a nivel mundial, imagínense, una caída del Producto Interno Bruto 8.8%, fue una locura, pero México se recuperó rápido y pudo empezar a mantener tasas todavía modestas, pero positivas. Y lo que significa es de que lo que salvó en última instancia se desplomó el sector externo de la economía, pero como el mercado interno venía subiendo, es el que compensó todo. Es decir, nuestro centro de flotación ya no es el sector exterior, sino que nuestro centro de flotación ahora es el mercado interno. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pues que también si empieza una guerra comercial y se cierran más las fronteras, supongamos, vas a acelerar el que México pase a producir lo que se ha señalado en el Plan México también, que los productos cuando entremos al supermercado empecemos a revisar y la mayoría sean mexicanos. Qué tremendo lo que nos acabas de decir, Oscar. La verdad es que como tal no había reflexionado en esta parte que nos dices, de la criminalización de la fuerza de trabajo
con relación a la narrativa de que los recursos, de que toda la economía está, o todo lo que se genera dentro de la economía es por las empresas y no por la fuerza de trabajo. Qué tremendo esto. Esta parte es impresionante, porque entonces estamos viendo esta campaña que trata de, desde mi punto de vista, desde esta perspectiva de análisis, trata de aminorar lo que es la valía de la fuerza de trabajo para poderla pagar en menor coste por lo que es la ganancia de las empresas en ese sentido. Y esto es tremendo, lo que nos estás contando es tremendo, porque es una agenda política muy en contra de lo que es ahora sí que las clases populares de todo el mundo, Claro, y es este ascenso de las oligarquías y de las derechas, no solo en Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo. Es este embate que tienen las derechas y las oligarquías que estamos viendo en diferentes partes del mundo como defensa de sus privilegios originados por el sistema neoliberal, bueno, por esta parte del neoliberalismo, ¿no? claro. Y pues bueno, pues en ese sentido, Oscar, ya vamos a ir cerrando este espacio. La verdad es que ha sido una plática muy sabrosa sobre economía, sobre cuestiones de vida. Es que esto es vida, ¿no? Eso. O sea, la economía es vida, en realidad la política es vida, lo social es vida, y precisamente estamos hablando de todos estos temas. Y Oscar, ya para cerrar este espacio, ¿qué nos puedes decir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos verte? ¿Qué es lo que, ahora sí que haznos tu comercial, por favor, haznos el comercial para irnos despidiendo y con la promesa de que no nos vas a dejar en la orfandad en este espacio En lo de la absoluto. verdad es relevante, para que ¿No? podamos seguir platicando de estos temas muy interesantes sobre economía, política, el tema social y el tema cultural, por supuesto, que los tocamos ahí todos y que en una sesión no se puede dar todo, ¿no? Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Oscar? Muchas ¿Cómo podemos gracias. verte? Sí, pues me peleo los fines de semana en Twitter, digo en X, en @banda del azufre. Ahí pueden seguir ahí las reflexiones en tiempo real. En YouTube tenemos el canal Academia del Azufre. Ahí pueden ver, ahí hay clases, conferencias, participaciones en eventos académicos. Y bueno, también estamos ahí en actualmente, ¿no? Estamos justo como decías hace ratito, tenemos ya 12 sesiones del curso Economía para No Economistas en las redes del Instituto Nacional de Formación Política. Vamos a tener este cierre este viernes, gran cierre, porque vamos a hablar ya del conjunto del sistema económico nuevo que propone la 4T para nuestro cierre, y pues ahí también, ahí vamos a estar desarrollando las diferentes hipótesis. No, pues te agradecemos infinitamente, Oscar, que hayas estado aquí en este espacio de La Verdad es Relevante. Como dijo Dani al principio, pues estamos en Radio AMLO. Sigan Radio AMLO, por favor. No se les olvide dar su like y no se les olvide compartir este contenido. La verdad es que es muy rico. Y tampoco se olviden en seguirnos en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Tampoco se olviden en seguir las redes de la Brigada para Leer en Libertad. Por favor, síganos a todos. Hay que tumbar el cerco mediático, hay que dar la batalla por las narrativas. Eso es importantísimo en este periodo en donde también las democracias pasan por defender estos espacios también digitales. Y por supuesto, le agradezco infinitamente a mi compañera Dani, que acompaña estos esfuerzos siempre, y también a mi compañero Marcos, que está en los controles de estas transmisiones. Entonces, nos despedimos aquí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todas y Hasta todos. pronto. Hasta pronto y recuerden, sin formación no hay transformación.